Un saludo a los verdaderos católicos, que son los tradicionales, el pequeño remanente, como decía Monseñor Gary, de la Santa Iglesia Católica. Quien les habla es el hermano Miguel Ángel Mendoza Alarcón, para alegría mía, familiar de Monseñor Gary Alarcón Segada, que en paz descanse, que tenemos la certeza de que está cerca de nuestro Señor Jesucristo por toda su vida que ha dedicado a Dios, por sus pruebas de caridad y paciencia y de enseñanza y dedicación, y sobre todo un amor inmenso a la doctrina y a todo lo sagrado. El video es para poder hacer algunas aclaraciones y también dar algunas respuestas. Yo me maravillo mucho de la estupidez humana donde puede llegar. Y esto lo digo ¿por qué? Por los siguientes puntos. Dios nuestro Señor muestra su poder justamente manteniendo la unidad de una iglesia más que todo, a falta de un sacerdote o un obispo. ¿Qué mayor prueba del amor de Dios y de su poder que mantener unida a una congregación de fieles, el de remanente Iglesia Católica, a pesar de la adversidad y las situaciones que uno pueda pasar? Eso ahí muestra su poder, mas no con palabras bonitas como personas intentan hacerlo, y más bien se dedican a, entre comillas, enseñar doctrina o hablar de enseñanzas católicas, que ni bautizados o ni son católicos o son paganos o de cualquier denominación que se digan, agarran y piden, hacen hasta oraciones a Dios pidiendo maldición para otras personas que son, como podemos decir, los que mantienen la iglesia. Pueden ser sacerdotes u obispos. No olvidemos que quien maldice, se le regresa la maldición. Y eso tienen que saberla estas personas, porque, por lástima más que otra cosa lo digo, porque gente se jacta de pedir, entre comillas, que se dé castigos a gente que es santa o católica, que se dedica a Dios, y eso no tengan duda de que se le regresa a la persona que pide eso. Otro, dentro de la Santa Iglesia hay una norma, todo está normado, no se puede hacer algo sin autorización de la iglesia, de un sacerdote o de un obispo. Y hay personas que ni están bautizadas o que no son católicos ni nada, y quieren ellos, ¿cómo podemos decir?, dictar normas o obligar a las personas a hacer cosas, o hablan como sacerdotes, como obispos, cosa que no les corresponde. Los que pueden hablar son solamente sacerdotes, obispos, o con autorización de ellos, como decía, como es mi persona, como coadjutor, que era de Monseñor Gary y ahora de Monseñor Julio Aonzo, que yo me someto a su autoridad válida de Monseñor Tuc, de la línea de Monseñor Tuc. También quienes pueden hablar son el pequeño remanente, como hay en Colombia, con Juan Pablo, con Carlos Restrepo, en Sucre, Kevin, Romay y otros fieles, que así de diferentes países van. Y de eso igual yo me sonrío, porque había gente que decía, los fieles de Bolivia van solamente porque no tenían otro lugar, y los invitaban a ir a lugares que parecen más burdeles que otra cosa, o antros de perdición. Entonces, por la vida moral que llevan sus clérigos, entre comillas. Entonces, esas personas yo quisiera que se instruyan un poquito más sobre doctrina, ya que hablan un montón de sandeces en sus materiales que sacan. El otro punto, de nada sirve rezar, y eso siempre se ha enseñado, no solamente Monseñor Gary, sino dentro de la iglesia, de nada le sirve rezar a un excomulgado, a un pagano, a un no bautizado, o de cualquier otra denominación que se dé. ¿Por qué? Porque Dios no oye a la persona que está con él. Por eso me da mucha pena y lástima, que deberían de instruirse. Hay personas que dicen, hay cosas que me han dado motivos de poder orar o de rezar más. Si Dios no los oye, primero que se dediquen a entregarse a Dios y a bautizarse, a poder aprender de la doctrina, porque la verdad, lo que dicen da pena, da mucha pena. Otro, Dios premia y hace justicia a los inocentes. Y qué mayor gloria de que nuestro obispo esté cerca de Dios. Dios lo ha premiado por años de episcopado, por años de sacerdocio, por años de sacrificio, de lucha por Él, por nuestro Señor Jesucristo.
y de entrega por sus fieles, por su pequeño rebaño. Y gracias a Dios por los fieles de afuera también que se comunicaban con él. Dentro de la Iglesia Católica, estoy hablando de la verdadera, no de la falsa, porque hay muchos que se dicen tradicionales y que entre comillas igual enseñan doctrina y que son peor que el Vaticano. Dentro de la Iglesia, ya había dicho, pero repito, para que les entre en la cabecita, ahora entiendo por qué Monseñor Gary tenía la paciencia y la virtud enorme de repetir una y otra vez sobre la enseñanza de la doctrina. En la Iglesia no hay aquí los tuyos, los míos, los nuestros, los del vecino. Es toda una unidad. Es una santa, católica y apostólica. Y no se puede dividir con denominaciones de que aquí algunos de los míos han hecho esto, algunos de los tuyos han dicho acá. No, no, no. Todos son una sola iglesia. Entiendan eso por lo menos. Porque realmente hablan en sus videos cosas que no tienen sentido. Como siempre, Monseñor tuvo la paciencia, la humildad, la caridad, cosa que estas personas no han llegado a valorarlo nunca. Monseñor toda su vida ha padecido ataques, y no solamente de gente insignificante, sin moral, que ahora intenta hablar contra él o han hablado contra él, etc. Él ha luchado a tiros por defender su patria del comunismo. Gente que yo quisiera ver que son puro bla bla bla, así en las calles, porque se jactan muchas personas, entre comillas, pueden ser clérigos, pueden ser entre comillas fieles, que están bien tranquilos en sus casas, grabando videitos cada buen tiempo, o predicando puro bla bla bla, y nunca han hecho una lucha frontal contra el enemigo. Y encima tienen el cinismo de criticar a quienes sí enseñaban y quienes sí luchaban. Y a los que seguimos luchando y a los que seguimos en las calles con grupos luchando contra el comunismo, contra las sectas, contra eso. Entonces, realmente deberían de cerrar la boquita y de buscar la verdad. Porque aquí nosotros sí vamos a defender la doctrina. Pero yo no de gente insignificante como algunos títulos se daba, de gentuza. De gente que no tiene importancia y que es más bien darle promoción al mencionarlos, cosa que aquí no va a haber. Otros puntos que quiero aclarar: yo no voy a ya perder, como decía, mi tiempo con gente sin importancia, sin estudios, que lastimosamente eso trae el vicio, y lastimosamente el vicio atraen también los hijos, tienen consecuencias. Yo les pido a los padres, a los futuros padres que vean este video, cuiden mucho su salud, no solamente espiritual, también corporal, porque los vicios atraen traumas. No los maltraten, no les pongan para que vean cochinadas delante de ellos. Cuiden a sus hijos, porque la salvación del hijo da la salvación del padre. Entonces yo les pido eso con caridad, que eduquen a sus hijos bien para que no salgan gente ignorante, gente después satánica, que no retienen ningún conocimiento en su cerebro y solamente escupen cosas que son satánicas y que más bien quedan en ridículo en YouTube. Como les iba diciendo, sí me voy a dedicar solamente a poder defender la fe, la doctrina de la Santa Iglesia y el santo linaje de Monseñor Tuc, con autorización de Monseñor Julio Aonzo, así como lo hacen los hermanos en Colombia, en Sucre, en Panamá y en otros países, en Brasil, porque así se trabaja en la Iglesia Católica, con autorización, con el imprimatur, para videos, para audios, para poder sacar ¿cómo se puede decir? Un libro, un documento en Word. Entonces, para todo eso se tiene que estudiar y no se puede hacer cosas así. Yo eso es lo que quería aclarar en este video. Van a poder ver el otro video que ha salido hoy día igual, porque ambos yo creo que sí los voy a poner para que salgan a las 8 de la mañana. Y era necesario aclarar estos puntos. Yo me he comprometido con Monseñor Gary al momento de su entierro y cuando lo estábamos velando en una funeraria, de defender la doctrina, de mantener la unidad, y nos hemos comunicado con todos los coadjutores y seguimos presentes, seguimos sacando material, defendiendo la Santa Iglesia Católica de la gente sin moral, sin conocimiento, la gente satánica que está atacando. Y yo les digo a todos los enemigos de Dios, de la Iglesia y del pequeño
rebaño que hay en todo el mundo. Más les valiera no haber nacido, porque quien se enfrenta con Dios no quisiera ser él. Dios se encarga y es justo juez, y a cada quien le da lo que merece, y a los que se burlan, a los que se alegran de la muerte de obispos, de sacerdotes, de las desgracias de algunos fieles, de eso, terrible va a ser el castigo, porque Dios enseñó a tener caridad, a tener amor a la doctrina, y quien tiene amor a la doctrina, tiene amor verdadero a su iglesia, a su congregación, a su gente. Entonces yo les digo, ojalá las personas que compran voluntades, que se venden fácilmente por dinero, por interés, que se entreguen a Dios y no se dediquen a solamente ser mercenarios y negociantes para hacer cosas satánicas. Voy a orar por todas las personas, por la conversión, porque justamente eso siempre se hace. Uno reza por la conversión. Y eso nos ha enseñado Monseñor siempre. Uno reza por la conversión de la gente. Porque cuando a uno le dan Dios dice, da la otra mejilla. Y eso nosotros hacemos, pero no tampoco, como decía en un santo. Él decía, no sé si recuerdan, lo que decía un santo, de que cuando uno tiene que defender la doctrina, tiene que dar la vida. Eso es lo que vamos a aplicar nosotros. Antes, los santos morían siendo mártires. Ahora, el católico de ahora muere, pero muere llevándose a muchos, no digo la palabra. Así que uno tiene que defender su doctrina. Drástica es la doctrina de la Iglesia Católica. Así que eso es lo que les quería informar a los queridos fieles. Estén pendientes a los videos que se va a ir sacando de doctrina, de enseñanza, y los videos también que se van a subir de su excelencia reverendísima Monseñor Julio Aunzo. Y también encargarles que estén pendientes, porque también van a haber novedades dentro de la Santa Iglesia, gracias a Dios, manteniendo pura, íntegra la doctrina y la enseñanza. Un saludo en Cristo Rey, que la Santísima Virgen Corredentora los bendiga y nuestro Santo Señor Jesucristo los bendiga. Hasta pronto. Estén esperando los siguientes materiales que vamos a sacar, unidos con nuestro queridísimo Monseñor Julio Aunzo. Hasta pronto.